les resultaría bastante largo encontrar el orden del cauce. Entonces tienen que automatizarlo con ese método de Strahler. Consúltenlo y aplíquenlo. ¿De acuerdo? Entonces, listo, chicos. Empecemos con sus exposiciones. Ya. Ok. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a presentar el sistema hidrográfico del Ecuador. Empezando con la Amazonía. Cámbiame el diapositiva, por favor. Empezando con la diapositiva, tenemos el río San Miguel. Este río nace en Nariño, Colombia, tiene una de sus funciones desde el límite natural entre nuestro país y Colombia a lo largo de todo su trayecto. El río San Miguel se ubica en la provincia de Sucumbíos, como ya lo mencioné, nace en Nariño, Colombia. La desembocadura es en el río Putumayo. Los países por los que fluye es el Ecuador, Colombia, la cuenca hidrográfica del río Amazonas y las poblaciones cercanas que tenemos aquí: Santa Rosa de Sucumbíos, General Farfán, Palma Roja, Puerto del Carmen y Putumayo. Continúa, por favor. Como ya lo mencioné, los países fluyentes es el Ecuador y Colombia. A continuación tenemos el río Putumayo. Su significado en quechua es de forma simplificada: vasija de agua frutal. Este río se caracteriza por su fácil transporte tanto en la parte media como baja. Además, tiene unas profundidades bajas que oscilan entre los 4 a 9 metros. Su objetivo es lograr comercio entre los países del sur. Es una importante vía de transporte fluvial, ya que es navegable en casi todo su recorrido. El cuerpo de agua tiene una longitud de 1.813 kilómetros, una superficie de cuenca de 148.000 kilómetros cuadrados, un caudal medio de 8.760 metros cúbicos por segundo. Una ubicación geográfica: su cuenca hidrográfica del río Amazonas, el nacimiento en el nudo de Pastos, Colombia, su desembocadura el río Limoges, Brasil. Las coordenadas y los países fluyentes, que son 4: Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. Tenemos los ríos principales, como el río Guanes, el río Huaypi, ríos secundarios, el río Yapineto, el río Campuya, Sacha, los pueblos aledaños, los pueblos de Mazá, Quitos y varios puertos como el puerto de Asis, puerto de Ospina, puerto de Belén, que lo tenemos en la diapositiva. Continúa, por favor. Continuando, tenemos el río Guarico. Es un río de aguas blancas que discurre por el Ecuador y el Perú. Es un afluente del río Napo que parte a su vez de la cuenca amazónica. Tiene una longitud de 390 kilómetros, de los cuales los últimos 50 kilómetros de su curso bajo forman la frontera natural entre el Ecuador y el Perú. En información general tenemos ubicación, que es la provincia de Sucumbíos. Las coordenadas: desembocan en el Océano Atlántico, río principal, los ríos secundarios como el río Chingual, Due, Cuyabeno y río Lagarto, Coche, y las poblaciones aledañas. Continúa, por favor. Y aquí tenemos la cuenca hidrográfica del río Guarico. Muchas gracias. A continuación, el río Napo. Su cauce cruza las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos en Ecuador y Loreto en Perú. Nace en el Tena, Parque Puerto Napo, por la unión de los ríos Jatún Yacu y el río Anzu. Tiene como dimensiones una longitud aproximada de 1.130 kilómetros y un área de cuenca de 100.518 kilómetros cuadrados. Tiene su nacimiento a una altitud de 5.900 metros sobre el nivel del mar y su desembocadura a una altitud de 80 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, por favor. Aquí se observa un dibujo de la cuenca. Siguiente. Los ríos tributarios son los ríos Payamino y Coc como principales. Y por nombrar algunas de las poblaciones circundantes, tenemos el puerto Napo, el puerto Misaguallí, Aguano, Chantapunta, entre otros. Siguiente. Otro es el río Cononaco. Esta es una afluencia de riachuelos que se forma en los deshielos de las cordilleras de los Andes. Tiene su ubicación en los países de Ecuador y Perú, en las provincias de Pastaza y Orellana. Mide 130 kilómetros aproximadamente y desemboca en el río Amazonas. Siguiente. El río Cunchillaco.
A pesar de no estar conectado directamente al Cononaco, también es un afluente considerable. Tiene como fuentes principales Tinguino y Chiripuno, con poblados circundantes como Sandoval, Reparado, entre otros. Siguiente. El río Curaray. Es un lago río sudamericano de aguas blancas que discurre por Ecuador y Perú, afluentes del río Napo. Su ubicación es Pastaza en Ecuador y Loreto en Perú. Mide aproximadamente 800 kilómetros y su desembocadura es en el río Napo, como mencionamos anteriormente. Tiene como afluentes principales Cononaco y secundarios Nachiño y Villano. Tiene poblados circundantes como San José de Curaray, Mazarama, entre otros. Siguiente. El río Pastaza. Pertenece al sistema hidrográfico Pastaza y a la cuenca río Pastaza. Su nacimiento es debido a la confluencia del río Patate y el río Chambo. Su desembocadura es en el río Marañón. Cuenta con una longitud de 710 kilómetros y un área de cuenca de 23.190 kilómetros cuadrados. Siguiente. A continuación se observa un mapa con la localización de este río. Entre otras características del río Pastaza, tenemos que el río es de aguas blancas. En Ecuador hay pocos puentes que cruzan el río Pastaza. Los más importantes se encuentran en Tungurahua, por ejemplo, el Aboyán. Fluyen en dirección sur a través de las llanuras de la Amazonía peruana. Gracias. Buenas tardes, profe. ¿Sí se me escucha? Sí, sí se te escucha, Bruno. Bien. A continuación vamos a hablar sobre el río Morona. El río Morona es uno de los principales afluentes del río Amazonas. Es un río de aguas blancas, lo que quiere decir que es sin olor, es sin color y sin sabor. Es un afluente del río Marañón, que discurre por el Ecuador y Perú. A continuación, en la información general, tenemos que su nacimiento es al sur del volcán Sangay y es por cursos naturales de las aguas de los Andes ecuatorianos. Su desembocadura va al río Amazonas para luego desembocar en el Océano Atlántico. Pertenece a los países de Ecuador y Perú. Las coordenadas que tienen son 4 grados 44 minutos y 0 segundos sur y 77 grados 4 minutos y 0 segundos oeste. Tiene su longitud de 550 kilómetros en Ecuador y no, 550 kilómetros y 400 de ellos están en Perú. La siguiente, por favor. Como ya dije, se forma a partir de multitud de cursos de aguas que bajan de los Andes ecuatorianos al sur de Shanghái. Y ya, a la siguiente, porfa, que es el río Santiago. El río Santiago nace con el nombre de Upano en los páramos del Altillo al oeste de la provincia de Morona, Santiago. Tenemos que su ubicación geográfica es cuenca del río Amazonas. Su desembocadura da en el río Marañón, al igual que el río Morona. Su longitud es de 285 kilómetros y su caudal medio es de 1.488 metros cúbicos por segundo. En su camino al oriente, En su camino al oriente recibe las aguas de numerosos ríos y al pasar por Maca recibe las del río Paute. Se desemboca en el río Marañón y luego en Amazonas después de cruzarse con el río Zamora. Cámbiale, porfa. En el río este es del río Santiago, sí, el río Santiago es una cuenca, la cuenca del río Santiago posee características de bosque tropical, con temperatura de 35 grados, de precipitación pluvial es de 3.000 milímetros por año. Es un río que cursa por diferentes poblados, bastantes. El río Santiago nace de las montañas de Intac. ¿Le cambias, por favor? La siguiente.
nace de las montañas de Intac para desembocar en el Océano Pacífico. La altura de su nacimiento es de más o menos de 3.700 a 3.900 metros sobre el nivel del mar, pero no encontré una altura específica, así que solo le redondeé más o menos viendo en el Google Earth. La longitud de este río es de 110 kilómetros. Como digo, es desde la provincia de Esmeraldas, pasa por las ciudades de La Tola, San Lorenzo, San Francisco, Consola, Tobalpa. Es un río que desemboca en el Océano Pacífico. Ya. Listo. Los ríos afluentes del río Santiago, como sabemos, los ríos afluentes, perdón, son ríos de menor tamaño que alimentan al río principal, en este caso al río Santiago, y como podemos ver ahí está el río Bogotá, el Jimbín, Negro y Barbudo y nosotros también. ¿Le puedes cambiar, por favor? Listo. El río Esmeraldas está formado por el río Blanco, Guayabamba, río Toachi y el río Quinindé y abarca 20.000 kilómetros cuadrados. Su nacimiento se encuentra en los deshielos de la cordillera y el río Guayabamba es el afluente más largo que recorre las aguas del norte del Callejón Interandino. Además, desde la confluencia del Esmeraldas y el Guayabamba en Quinindé es navegable hasta la desembocadura. La capital de Esmeraldas se encuentra más o menos a 3 kilómetros de la desembocadura. Y pues cambiarle por fin. Ya, para algunas características también es que es muy caudaloso, ya que su cuenca hidrográfica es muy vasta. Está comprendida enteramente dentro de una zona de lluvias constantes. Se origina de la confluencia de varias corrientes, entre las cuales está el Río Blanco, Guayabamba, que son como los más destacados. Y en este último se forma en el Valle de Quito, del que sale a través de una estrecha garganta que lo conduce a un paraje de verdes colinas y después a una extensa llanura aluvial. En el área, como podemos observar, son 21.553 kilómetros cuadrados y lo que ya les expliqué es lo que nace de los deshielos y vertientes del Cayam. Puedes cambiarla a la siguiente, por favor. Gracias. Listo. Listo. También tiene un sistema de drenaje que es el sistema hidrográfico de Esmeraldas que desemboca en el Océano Pacífico. Y el río principal es el río Esmeraldas. Los ríos tributarios son los que están en esta parte de aquí, que sería el Blanco, Viche, Canandé, Guayabamba, Toachi, Quinindé y Teaone. Ya, listo. Para el río Chone, las características serían que nace en las cordilleras orientales de la costa ecuatoriana. Es uno de los ríos más grandes e importantes de la costa del Pacífico ecuatoriano y está al oeste de la cordillera de los Andes. Discurre por tierras manabitas atravesando la localidad de Chone. Listo. Desembocando en el Océano Pacífico en un amplio estuario dominado por la península de Bahía de Caracas. Antes de que este río se llamara río Chone, se llamaba río Caracas porque se encontraba en la península de Bahía de Caracas. El río Chone es el principal de la región, junto a sus afluentes, que es el Garrapata, San Lorenzo y Tosagua, que nacen en las partes altas de los cantones de Bolívar y Junín, que a su paso permiten el desarrollo agrícola y ganadero del cantón. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Las riberas del estuario son de contorno suave y amplio, y aquí se puede observar la disminución del manglar, que es dominado por las camaroneras. Las islas que se encuentran dentro del estuario del río Chone son la isla Corazón, la isla del Sol y la isla de Pájaros o Fragatas. Y
También aquí, como podemos observar, se encuentra el cuerpo de agua que tiene una longitud de 95 kilómetros, superficie de la cuenca que es 2.483, caudal medio de 26 metros cúbicos sobre segundos y la altitud que nace en 800 metros y desemboca en 10 metros. ¿Y puedes cambiar a la siguiente, por favor? Ya, bien. Yo voy a hablar sobre el sistema hidrográfico Puerto Viejo. Su cuenca la hidrográfica es la del río Puerto Viejo, que está localizada en la provincia de Manabí. Es un importante sistema hidrológico de la vertiente del Pacífico del Ecuador. La corriente principal de esta cuenca es la del río Puerto Viejo, el cual es considerado la fuente de agua más importante para la región central de Manabí. Provee a las ciudades de Puerto Viejo, Sucre, Santa Ana y Rocafuerte, e incluso a ciudades fuera de su cuenca como lo son Manta, Montecristi, Jaramillo y Jipijapa. Esta cuenca hidrográfica está formada por subcuencas hidrográficas como lo son la de Estero Pajonal, la de Río Puerto Viejo, la de Río Chico, la de Drenes Menores y la de Río Viejo. Se encuentra en las coordenadas de 1 grado 4 minutos de latitud sur y 80 grados 26 minutos de longitud oeste. Su sentido de drenaje va de oriente a occidente y desemboca en el Océano Pacífico. Tiene un área de cuenca de aproximadamente 2.089,59 kilómetros cuadrados y una longitud de 121,95 kilómetros. Por favor, la siguiente. El río Puerto Viejo nace en las estribaciones de los cerros de Puca, al sureste de la provincia de Manabí, y luego de absorber las aguas de otros ríos menores como lo son el Naranjal y el Santa Ana, pasa junto a la ciudad de su mismo nombre para recibir aguas del río Chico y desembocar en el Océano Pacífico cerca de la punta del Charapotó. Los principales ríos aportantes de esta cuenca son el Naranjal, el Pata de Pájaro, el río Chico, el Bachillero, la Tranca, y los secundarios son el Chamotete, el Guanábano, el Lodana y el Santa Ana. El río Guayas constituye el sistema hidrográfico más importante de la región litoral y de toda la costa occidental de América del Sur. La cuenca del río Guayas se encuentra en el centro occidental del Ecuador y se extiende por un área de alrededor de 34.500 kilómetros cuadrados, ocupando el 12.57% del territorio nacional. Pasa por las provincias de Los Ríos, Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Manabí, Cañar, Chimborazo y Santo Domingo. Limitando al norte con la cuenca del río Esmeraldas, al sur con las cuencas de los ríos Zapotal, Taura, Cañar y Santiago, al este con las cuencas de los ríos Esmeralda y Pastaza, y al oeste con las cuencas del Jama, Chone, Puerto Viejo y Jipijapa. La cuenca hidrográfica del río Guayas está conformada por subcuencas hidrográficas principales y secundarias. Las principales son las del río Daule y Babahoyo, y las secundarias son las del río Vince, Macul, Yaguachi, Juján y de Drenes Menores. El río Guayas está formado básicamente por la unión del río Daule y el Babahoyo. Su desembocadura crea un estuario en la zona este de la provincia del Guayas que al unirse con el estero salado al oeste, crean el conocido Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. Los ríos que forman parte de este sistema hidrográfico recorren de norte a sur, hasta tal punto que crean una arteria fluvial que desemboca frente a la isla Puna. Las ciudades ribereñas de esta cuenca son Guayaquil, Durán y San Borondón, y el caudal medio del río Guayas es 230 metros cúbicos sobre segundo. Se extiende entre los paralelos 0 grados 14 minutos sur y 2 grados 27 minutos sur, y entre los meridianos de 78 grados 36 minutos oeste y 80 grados 36 minutos oeste. Los mayores afluentes del río Guayas son los ríos Daule y Babahoyo, al cuales afluyen el ríos Vinces, el Zapotal, el Pueblo Viejo y el Huachi, que forman la red fluvial más densa de la costa y la más útil para la navegación. Bueno, buenas tardes con todos. Entonces, esto es el sistema hidrográfico Jubones. Este sistema hidrográfico posee un área de alrededor de 4.361 kilómetros cuadrados y el río principal tiene una longitud de aproximadamente 158.4 kilómetros. Además de esto, también cabe mencionar que tiene 9 subcuencas, de las cuales se destaca por sus ríos, que es el río Rilcay, el León, que es el más grande de todas sus subcuencas, el Minas, que es el más pequeño, el San Francisco, el Vivar, el Uchucay, el Ganacay y el Chillayacu. También el Casacay. Además de esto, también cabe destacar que, ahí pásale por favor la siguiente, también cabe destacar que se encuentra en 3 provincias. ¿Le pasas por favor? Gracias.
Se encuentra en el norte con la provincia de La Suay, la parte nororiental. La parte del sur está con la provincia de Loja, perdón, y en la parte del este y del sur está con la provincia del Oro. Y dentro de esta cuenca también encontramos 12 cantones, de los cuales se encuentran repartidos en toda esta zona. Además de esto, también cabe destacar que es este sistema hidrográfico es el sexto más grande de la parte occidental del Ecuador y a su vez es el 12º más grande del Ecuador. Y por todo este sistema, por toda la cuenca también atraviesa una de las vías más grandes del Ecuador, que es la Jirón Pasaje, que conecta justamente las provincias de La Suay con las provincias del Oro. Pásale, por favor. Ya. Bueno, aquí podemos ver el sistema hídrico. Como ven en la parte azul, pues justamente es el río principal, es el río Jugones. Y a continuación se ven cómo se van uniendo los diferentes afluentes y ríos tributarios. Pásale, por favor. Y a continuación seguimos con el sistema hidrográfico Arenillas. El sistema hidrográfico Arenillas posee un área de aproximadamente 716.6 kilómetros cuadrados y el río principal tiene una longitud de aproximadamente 42.8 kilómetros. Este sistema hidrográfico solo posee una subcuenca, que es la que se forma con el río Naranjo y se encuentra en la provincia de El Oro. Dentro de este sistema hidrográfico también tenemos 7 cantones, que son Arenillas, por el cual recibe el nombre, Balsas, Atahualpa, Marcavelí, Las Lajas, Piñas, Santa Rosa, entre otros que también podemos ver en la diapositiva. Pásale, por favor. Ya, aquí podemos ver cómo se forma el sistema hidrográfico de Arenillas y cómo desemboca. Algo que olvidé mencionar es, obviamente, tanto el anterior, que es el Jugones, como este, desembocan en el Pacífico. Pásale, por favor. Ya, y finalmente tenemos el sistema hidrográfico Mataje. El sistema hidrográfico Mataje es binacional, justamente porque nace en el Ecuador, pero desemboca en Colombia, específicamente en la bahía de Ancón de Sardinas, justamente en el límite entre Ecuador y Colombia. Tiene un área aproximada de 237 kilómetros cuadrados y el río principal tiene una longitud de 70 kilómetros. Está ubicado en la provincia de Esmeraldas y el cantón más cercano a este sistema hidrográfico es el San Lorenzo de Pailón. Pásale, por favor. Y bueno, aquí podemos ver el sistema hidrográfico como tal, que es bastante alargado. Y también vemos sus principales afluentes, que son el Wimbicito, el Palabí, el Wimbi, Durango, Tulubí, el Bogotá, el Cachaví y el San José. Y ya, pásale, porfa. Listo, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan antes de yo proceder a las preguntas? ¿Alguna inquietud? Vamos, chicos. A ver, como les dije, el objetivo fundamental de esta exposición era de que ustedes entre comillas, se empoderen de la hidrografía que tenemos aquí en el Ecuador. Entonces, vamos a hacer un resumen, muchachos. En primer lugar, tenemos que destacar que aquí en el Ecuador existen dos sitios hacia donde drenan nuestras cuencas de drenaje. Tenemos los sistemas hidrográficos que drenan hacia el Océano Pacífico y los sistemas de drenaje que van hacia la Amazonía. Ustedes empezaron a hacer su exposición con los sistemas de drenaje que drenan hacia el río Amazonas y posteriormente desembocan en el Océano Atlántico. Tenemos esos dos drenajes aquí en el país. Principalmente en donde está el centro de límite de esta o de división de estos drenajes, efectivamente, es la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, vamos a hablar tan solo
de los sistemas hidrográficos más grandecitos, ¿no? Como ustedes observan aquí, chicos, aquí se encuentran todos los sistemas hidrográficos de los que ustedes hablaron. Obviamente faltaron algunos, pero han hecho su exposición en función de los más grandes. Les faltó este sistema hidrográfico, chicos. Este sistema de aquí, que es el sistema hidrográfico del río Mira. Les faltó ese, de todos los sistemas más grandes. Pero bueno, vamos a ir revisando. Tan solo los más importantes, los que ocupan la mayor superficie. El que se encuentra aquí con este código 220 es el sistema hidrográfico del río Putumayo, en la zona norte. A ver, si 220. A ver. Creo que estoy equivocado. No, sí, es la del río Putumayo. El siguiente sistema hidrográfico, que es el que ustedes observan que tiene una superficie bastante importante, es el sistema hidrográfico del río Napo. Uno de los más grandes que tenemos aquí en el país. Tan solo por simple inspección pueden ver de que eso es verdad. ¿Cuáles son los principales afluentes de este río? ¿Qué poblaciones nosotros tenemos ahí? El río Napo se forma de la unión del río Jatunyacu con el río Coca. Esto ocurre en Puerto Francisco de Orellana y a partir de ahí recibe la denominación de río Napo. Obviamente recibe afluentes un poco más pequeñitos, por ejemplo, por el norte, afluentes del río Coca, son el río Quijos, el río Papayacta, el río Yacachi. Afluentes del río Jatunyacu son los ríos Misahuallí, el río Tena, que confluyen en esta forma, ¿no? El río Jatunyacu se dirige en dirección norte, digamos así, y el río Coca en sentido sur. Y en Puerto Francisco de Orellana se juntan. Entonces, este es uno de los sistemas hidrográficos más grandes que tenemos aquí en el Ecuador y que es conocido con el nombre de sistema hidrográfico del río Napo. Otro de los sistemas importantes también, y dándole su importancia, chicos, por la utilidad que nosotros tenemos de la utilidad al respecto de los usos consultivos que podemos tener en estas cuencas, es esta cuenca del río Pastaza, el sistema hidrográfico del río Pastaza, que lo tenemos aquí. Entonces, este sistema hidrográfico del río Pastaza es bastante importante por su potencial hidroeléctrico que tiene y también algunas de las principales utilidades como puede ser el riego, agua potable, etc. Se me olvidaba, en el sistema hidrográfico del río Napo está ubicada la central hidroeléctrica más grande que tenemos aquí en el país, que es Coca-Cola Sinclair, ¿no? En el río Pastaza, que es el sistema que está remarcado ahí, también tenemos algunas hidroeléctricas que son bastante importantes. Tenemos la Goya, tenemos San Francisco y algunas hidroeléctricas más pequeñitas. El sentido del drenaje nace desde el Cotopaxi, se forma el río Cutuchi, posteriormente se junta con el río Ambato, forman el río Patate, y desde la provincia de Chimborazo, en sentido norte, el drenaje llega a conformar el río Chambo. La unión del Chambo con el Patate, encontramos el río Pastaza. De acuerdo, sigamos conociendo la hidrografía. El sistema hidrográfico que se encuentra ubicado acá en el sur y que comprende parte de la provincia de La Suay, Morona, Santiago y Zamora, es este de aquí, que es el sistema hidrográfico del río Santiago, que también tiene un alto potencial hidroeléctrico. ¿Qué ríos nosotros tenemos aquí? El río Paute, el río Mazar, el río Upano, el río Zamora. Todos esos conforman este sistema hidrográfico. También tenemos parte de la provincia de Loja, este sistema hidrográfico. Entonces, chicos, este sistema
Por ejemplo, como les decía, tiene un alto potencial hidroeléctrico y tiene algunas hidroeléctricas que están instaladas ahí. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos todo el sistema hidroeléctrico Pauta Integral y se llegó hasta niveles de diseño definitivo de todo el proyecto hidroeléctrico Santiago, que se encuentra en el aprovechamiento de todos estos cauces naturales. Yéndonos por la parte norte, me equivoqué al marcar esto, chicos. Este es el sistema hidrográfico del río Esmeraldas, no es del río Mir. Ese es el sistema hidrográfico del río Esmeraldas. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema hidrográfico es el que, cuyos principales tributarios son el río Guayabamba, el río Blanco, ahí se conforma ya el Esmeraldas, y tributarios del río Blanco son los principales del río Toachi y el río Pilatón. Comprende varias provincias de este sistema hidrográfico que también es bastante considerable: Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, una parte de Imbabura también. Y como ven, nace desde la parte sur, nace en el Cotopaxi. También recibe aportaciones desde el Cayambe también. ¿De acuerdo? Abajo, este sistema hidrográfico de allí es el sistema hidrográfico del río Guayas, uno de los grandes también, y cuya utilización en cuanto a recursos de aguas superficiales es bastante importante. El sentido de drenaje de este sistema hidrográfico es desde el norte hasta el sur. Principales afluentes: el río Babao, el río Daule. Esos conforman y descargan aquí en el estuario. ¿De acuerdo, chicos? Y otra de las cuencas bastante importantes también la constituye la cuenca de aquí, que es la cuenca del río Jubones. Como lo explicaba Isaac, tiene alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados y también es considerada por su alto potencial hidroeléctrico. Actualmente ahí tenemos el proyecto hidroeléctrico Mina San Francisco. Ahora, chicos, los demás sistemas hidrográficos, por ejemplo, el de aquí, el de acá, son sistemas hidrográficos más pequeñitos. Ahora ustedes me dirán por qué no se le incluyó al sistema. Por ejemplo, este es el sistema hidrográfico del río Punto Viejo. ¿Por qué no se le incluyó? Simplemente porque cada uno de estos sistemas de drenaje tienen unas descargas totalmente particulares, unas descargas únicas en el caso de hacia la Amazonía, descargarle algún afluente del río Amazonas, y en el caso del drenaje occidental, descargan directamente al Océano Pacífico, como son todas estas cuencas pequeñitas que tenemos aquí, que no dejan de ser importantes, ¿no? Pero son menores en cuanto al área de drenaje. Hay algunas cuencas, como ustedes mismos lo nombraron, por ejemplo, la cuenca del río San Miguel, del río Tumayo, la misma cuenca del río Mataje, la cuenca del río Mira, que son cuencas binacionales, que la mayoría de cuencas nacen aquí en el país, pero pasan la frontera, ¿no? Y sus desembocaduras del Océano Pacífico están dentro del territorio colombiano. Y algunas, por ejemplo, en la zona sur, tenemos la cuenca binacional del río Puyán, que es la que se encuentra en toda esta zona de aquí, y que se adentra hacia el Perú, para poder descargar en el Océano Pacífico. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no se olviden esto. Esto es una forma de conocer la hidrografía de nuestro país. Ustedes enunciaron en los diferentes sistemas hidrográficos los afluentes. Y eso es importante, no que se lo graben de memoria. Lo que es importante aquí, chicos, es de que ustedes sepan cuál es el sentido de drenaje
en dónde se encuentran ubicados nuestros cauces naturales. ¿De acuerdo? Y sobre todo, identificar cuál es el drenaje principal al que pertenecen. Si pertenecen a la Amazonía o pertenecen al drenaje del Océano Pacífico, drenaje occidental y drenaje oriental. Ahora, ¿por qué es importante esto, muchachos? Este tema es bastante importante porque al tener unos sistemas de drenaje totalmente diferentes, divididos por la cordillera de los Andes, hace que en nuestro país tengamos unas variaciones estacionales totalmente diferentes, pero complementarias. Ya al momento que veamos el tema de precipitaciones, comentaremos acerca de esta complementariedad de la variación estacional que tenemos entre los diferentes sistemas hidrográficos. ¿De acuerdo? Y esa es una ventaja aquí en el país. Es decir, finalmente que las cuencas que drenan hacia el Océano Pacífico, son las de aquí, tienen una variabilidad o variación estacional totalmente diferente a las cuencas que nosotros tenemos acá, que drenan hacia la Amazonía. Y eso, por ejemplo, en términos de producción y de hidroenergía, es una ventaja, porque se pueden complementar entre estas dos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Profe, el país se limita por las cuencas, ¿verdad? ¿Cómo se limita por las cuencas? O sea, es que las cuencas tienen que ir por las fronteras, porque no debería haber una cuenca compartiendo con otro país. O sea, es lo que me da la idea viendo las cuencas así. Bueno, a ver, ya te entendí tu pregunta, Alexis. Primera cosa que deben tomar en cuenta, que por ejemplo, esta cuenca del río Napo, que está aquí, se trunca obviamente dentro del territorio ecuatoriano en esta parte, pues Alexis. Pasándote un poquito para allá, ya tienes el Perú, ¿no es cierto? Pero no obstante, esta cuenca del río Napo continúa. Sigue drenando hacia el Perú, se adentra hacia el Perú. Pero obviamente, esta es la cuenca del río Napo en territorio ecuatoriano y esta es la cuenca del río Napo en territorio peruano. Sin embargo, la cuenca sigue, ¿no? Hasta encontrarse con, no me acuerdo con qué afluente, o creo que desemboca directamente ya en el Marañón. Entonces, no es que estos límites son los que truncan estas cuencas hidrográficas, sobre todo las cuencas orientales, desde aquí, porque este drenaje continúa, pues chicos. Todas estas cuencas se adentran y en algún sitio desembocan en el río Marañón, en el río Amazonas. El Amazonas después recibe alguna aportación de acá de Colombia y sigue avanzando, ¿no? hasta Brasil. Entonces, no es que las cuencas se quedan aquí. Ahora, algo que sí es importante de que nosotros notemos es de que si tomamos, digan ustedes, el mapa provincial del Ecuador, división de provincias, casi en todos los límites interprovinciales tenemos un río, tenemos un cauce natural. Vienen a ser los límites. Pero sin embargo, la presencia de ese río no limita la cuenca. Pues. Las cuencas no respetan provincias, chicos. Las cuencas responden a la orografía, como ya lo habíamos visto. Por ejemplo, un ejemplo clásico de un río que forma el límite entre provincias, el río Guayabamba. El río Guayabamba es el límite entre la provincia de Imbabura con Pichincha. Ese es el límite. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos casos que los límites interprovinciales responden a la presencia de un cauce natural. Entonces, chicos, no hay que equivocarse. Las cuencas de drenaje no responden a la localización geopolítica o a los límites administrativos de las provincias, sino nuestras cuencas obedecen a la topografía, nada más.
Nada más. ¿De acuerdo, muchachos? Lo que sí, chicos, por ejemplo, esta cuenca del río Esmeraldas, esta cuenca está completa. Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Esta cuenca sí está completa. De igual la cuenca del río Guayas y todas estas cuencas pequeñas de aquí, Jubones, etcétera, etcétera. Las que están incompletas son las cuencas de la Amazonía. No son todas, solo son las cuencas dentro del territorio ecuatoriano. Porque, como digo, estas continúan, estos cauces naturales, hasta confluir con algún cauce natural que venga del Perú, que venga de Colombia y llegue hacia el Océano Pacífico. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? La ventaja de que estudiemos en la Poli y tengamos varios sitios de aquí del Ecuador es de que cada quien debe conocer su zona. Por ejemplo, Alejandro, estás por aquí, Alejandro Carvajal. Alejandro me decía que él vive en Lago Agrio. Alejandro, ¿qué ríos cruzan cerca de su casa? Principalmente el río Aguarico. ¿No es cierto? Cruza el río Aguarico. Y cuando él me estaba preguntando algunos detalles de su deber, él me decía que el río Coca drena hacia el río Napo. Entonces, toda esa extensión del río Coca no le pertenece a la cuenca del río Aguarico. Entonces, eso es conocer nuestra hidrografía del Ecuador. Entonces, ¿quién más es de algún sitio diferente de Quito, chicos? Cuenten cómo es la hidrografía de sus zonas. O sea, profe, yo no sé de un sitio diferente a Quito, pero conozco lo porque allá viven mis abuelitos. ¿En dónde, Ronnie? En Santo Domingo. ¿En dónde? Por Santo Domingo, en el Río Blanco, por Santo Domingo, es por Valle Hermoso, por ahí. Ah, chévere. Ese río Blanco es producto de la unión del río Toachi con el río Pilatón, esencialmente, y de algún otro afluente que viene del sur, creo. ¿No es cierto? Entonces, chicos, el asunto es de que nosotros conozcamos la hidrografía de nuestro país y no nos equivoquemos, al menos conocer los principales tributarios y tener este conocimiento, ¿no? También es parte de la hidrología, del conocimiento que debemos tener. Listo, muchachos. Entonces, esto no se olviden de compartir la presentación entre todos ustedes. Ah, cierto. Tenía unas preguntas. Por ejemplo, alguien hablaba de un río de aguas blancas. ¿A qué se refieren con río de aguas blancas? Me parece que eras tú mismo, Ronnie. Sí, yo sí consulté ese término porque no había oído. Y decía que es un río que sin olor, sin color, sin sabor. Y decía el río Morona. Y también escuché que el río Blanco, pero el río Blanco no es de aguas blancas. Pues bueno, en primer lugar, la descripción que me da de aguas blancas, que sea inoloro, incoloro, insabor, es del agua, ¿no? Lo que nos enseñaban en la escuela. ¿No es cierto? Pero chicos, yo nunca he visto un río de aguas blancas. Dentro de hidráulica fluvial, que ya lo estudiarán después, ahí se conoce un río con condiciones de aguas claras. Es un río que no tiene arrastre de sedimentos. Y absolutamente todos los ríos tienen arrastre de sedimentos. Pero la condición de un río de aguas claras, eso quiere decir que es un río al que numéricamente se le va a representar de que no tiene un arrastre de sedimentos. Todos los ríos arrastran sedimentos de suspensión o de fondo. Entonces, ese concepto de río de aguas claras no... Olviden, eso no está bien. Listo, chicos. Ah, otra cosa. En todo el Ecuador, tan solo en nuestro país pequeñito, podemos encontrar de que existe coincidencia en los nombres. Por ejemplo, Ronnie dice que hay un río blanco por Santo Domingo. También hay un río blanco que es afluente del río Pastaza. Y también he visto un río blanco que es una población muy cerca
de Riobamba, que se llama Quime. Entonces, también hay que saber diferenciar, ¿no? Los que conocemos mayormente los nombres de nuestros cauces naturales, pues, somos los que vivimos ahí cerca y conocemos de esa hidrografía. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar ya con un tema nuevo que versa acerca de el clima. Listo, chicos. Muy atentos a lo que vamos a ver desde el día de hoy. Y lo vamos a terminar el próximo día, miércoles. Este tema, este capítulo versa acerca del clima. De nosotros poder referir características climáticas que el trabajo final que ustedes desarrollarán estará en caracterizar el clima de sus cuencas. Sin embargo, vamos a ver un poco el trasfondo de los procesos que tienen lugar, sobre todo en el sistema atmosférico. Habíamos visto dentro del ciclo hidrológico que existen varios sistemas. Existe el sistema atmosférico, es decir, todos los procesos que se producen en la atmósfera. Tenemos el sistema superficial, el sistema subsuperficial o subterráneo, y teníamos también el sistema que conforman los mares y los océanos. Entonces, hoy nos vamos a encargar de revisar acerca de los procesos de una manera muy general en la atmósfera. Vamos a empezar. Listo, chicos. Vamos a empezar. El régimen hidrológico depende de varias características. Esencialmente de esta tipología de características que tenemos aquí. Características físicas, geológicas, topográficas y climatológicas. Entre estos cuatro grupos de características se basa y se sustenta toda la respuesta de ciclo hidrológico que nosotros tenemos en nuestras unidades fundamentales, que ya conocemos que son las cuencas, también sabemos caracterizarlas. Entonces, por ejemplo, cada una de estas características están intrínsecamente ligadas a un sistema. Por ejemplo, el sistema subterráneo, el sistema de agua subsuperficial, todo lo que ustedes observan aquí por debajo de la troposfera, por llamarlo así, de la superficie del terreno, tiene que ver mucho con la geología. Ahora, ¿por qué? Porque en función de la geología, en función de los estratos que nosotros tenemos por debajo del suelo, de nuestro nivel de superficie del terreno, se encuentra normado el movimiento del agua. El agua que logró infiltrarse y posteriormente, mediante algún proceso, como es el proceso de percolación, ingresar y descender hacia estratos inferiores. Entonces, chicos, el movimiento del agua dentro de este sistema subsuperficial depende en mayor proporción de la geología. Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? De que, por ejemplo, no es lo mismo, no va a tener la misma velocidad de movimiento del agua si lo que conforma el subsuelo es una roca netamente masiva, una roca totalmente dura. ¿Por qué? Porque en una roca es muy difícil de que el agua se pueda mover, ¿no es cierto? Otra condición, vamos a suponer de que ahora el subsuelo no está conformado por una roca, sino está conformado por otro tipo de estratos. Por ejemplo, que esté conformado por un estrato de arenas, esté conformado por un estrato de limos, de gravas, una mezcla de todos esos. Al agua le es mucho más fácil poder trasladarse en esta tipología de estratos y obviamente el movimiento del agua
en todo este sistema subsuperficial es totalmente diferente. Entonces, la geología juega un papel fundamental dentro del régimen hidrológico de nuestras cuencas. Habíamos visto la clase anterior de que, por ejemplo, para poder caracterizar los cauces naturales, habíamos dicho que existen cauces perennes, intermitentes y cauces efímeros. Y en todos estos tres veíamos de que el factor común que los relacionaba para poder darles los diferentes nombres era la aparición o la ubicación del nivel freático. ¿No es cierto? En los intermitentes y en los perennes, el nivel freático siempre estaba por encima, o podía estar por encima del canal principal de nuestros cauces naturales. Y eso también obedece a la formación geológica, al movimiento del agua en el subsuelo. Entonces, régimen hidrológico evidentemente depende mucho de la geología. Ahora, las características topográficas, que es lo que ya hemos venido revisando. Cuando determinamos todas las características físicas que están relacionadas al relieve de la cuenca, habíamos visto que principalmente esas características de alguna manera denotan cuál va a ser la velocidad del escurrimiento superficial. Si la cuenca tenía unas pendientes bastante fuertes, la velocidad del escurrimiento superficial era bastante importante. Al respecto de tener una topografía mucho más plana, mucho más llanita, el escurrimiento superficial o el agua que se escurre por sobre la superficie iba a ser mucho más lento. ¿De acuerdo? Entonces la topografía también depende, es un factor fundamental dentro del régimen hidrológico que nosotros tenemos en las cuencas. Y así también estas características climáticas. Ahora ustedes me dirán, ¿y el clima por qué? Evidentemente, el clima nosotros vamos a relacionarlo también con algunos factores. Los factores que están relacionados al clima, factores climatológicos, son todos estos parámetros que vemos allí. La precipitación, la evaporación, la temperatura, la humedad del aire y el viento. Entonces, chicos, ustedes recordarán la ecuación hidrológica fundamental, ¿no? ¿Cuál era la ecuación hidrológica fundamental? Franklin Miranda. Karen Peñafiel. Ecuación hidrológica fundamental. ¿Es la que se basaba en la conservación de la masa? Sí, pero ¿qué decía? En sus palabras, Karen. No recuerdo, profe. Es la entrada de agua menos la salida igual a la variación de la superficie respecto al tiempo, ¿no? Ah, correcto. Más o menos era así. La ecuación hidrológica fundamental decía que todas las entradas menos todas las salidas era igual a una variación del volumen en el tiempo, nada más. Entonces, como ustedes observan aquí, estos factores climatológicos están relacionados mucho a esta ecuación hidrológica fundamental. La precipitación, habíamos comentado ya, de que es uno de los inputs o de los ingresos más importantes dentro del ciclo hidrológico. Entonces aquí tenemos los ingresos. La evaporación viene a constituirse en términos de balances hídricos a nivel medio anual o multianual. La evaporación viene a constituirse en una de las salidas más importantes del sistema. Entonces, de estos dos procesos de precipitación y evaporación, obviamente están ligados a estos factores de acá. La temperatura, la humedad del aire y también de los vientos. Estos tres factores de aquí son preponderantes en los procesos de precipitación y de evaporación. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, los factores climáticos obviamente
inciden principalmente porque son categorizados como los ingresos y las salidas más importantes de un ciclo hidrológico común y corriente. ¿De acuerdo? Ahora, primera diferenciación que vamos a hacer aquí, chicos. Hay que siempre tener claro los conceptos de clima y de tiempo atmosférico, porque son totalmente diferentes. Tienen conceptos totalmente diferentes, clima y tiempo atmosférico. Entonces, por ejemplo, si Pablo Ojeda, si te digo, Pablo, este momento hay una temperatura media de 19 grados centígrados y hay una probabilidad de lluvia del 20%. ¿Qué te estoy dando a entender? ¿Un tiempo atmosférico o te estoy dando a conocer el clima? No podían ser ambos, no sé, porque me dio un dato exacto y una probabilidad. Ya, a ver, Pablo dice que son los dos, clima y tiempo atmosférico. Ricardo Martínez. Creo que al momento que me habla de probabilidad se refiere al tiempo atmosférico y cuando me habla de la temperatura promedio es al clima exactamente. Ya, igual Ricardo y Pablo van por el mismo concepto. María Cando. Yo creo que me está dando datos del clima, creo. Datos del clima. ¿Qué dices, Mateo? Mateo Jiménez. ¿Clima o tiempo atmosférico o los dos? No te escuchamos, Mateo, por si acaso. Ah, perdón, profe, pensé que sí me escuchaba. Yo creo que el clima, profe. Ya, clima. ¿Alguien se va por tiempo atmosférico? Inge, yo creo que sería tiempo atmosférico, también. porque el clima creo que se hace, como dice ahí es como, digamos, una descripción general de cómo es la zona. En cambio, Ya. tiempo atmosférico es algo más preciso. Correcto, Joel. ¿Alguien más decía que se iba por el tiempo atmosférico? Sí, profe, opino lo mismo que Joel. ¿Por qué, Isaac? ¿Por las mismas razones? Ajá. Bueno, eso opino. Correcto, chicos. Miren, el tiempo atmosférico son las condiciones que tiene una zona, condiciones atmosféricas que tiene una zona, pero de manera instantánea. Lo que les acababa de decir era lo que veía en mi reloj, que decía que tenemos al momento una temperatura de 19 grados. Y que para más tardecito hay una probabilidad de lluvia del 30%. Entonces, eso, chicos, es una condición instantánea de la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, al respecto del clima, el clima, para nosotros poder caracterizarlo, necesitamos una vasta cantidad de información. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿cómo podemos decir o caracterizar de alguna manera cuál es la temperatura media de la ciudad de Quito o de la ciudad de Lago Agrio? ¿Cómo es lo que podemos definir? Obviamente, estudiando, analizando toda una historia de los registros de temperatura que ha existido en esa zona. ¿Por qué? Porque puede ser de que el año anterior, en la ciudad de Quito, la temperatura media fue de 14 grados. Y hace 10 años, la temperatura media era de 12 grados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para caracterizar un clima, chicos? Necesitamos una vasta cantidad de información. Y obviamente, los valores de tendencia media que regularmente
es el valor de la media aritmética, viene a ser el representante del clima. ¿De acuerdo? Y obviamente, una referencia del clima es las diferentes clasificaciones que tenemos. Que, por ejemplo, en Quito tenemos un clima frío, podemos decir que tenemos un clima templado, que en la costa tenemos climas tropicales. ¿De acuerdo? De acuerdo a eso. Para poder caracterizar aquello, obviamente necesitamos de que tener y analizar toda una base de registros. Entonces, el clima es un promedio para una determinada región o zona del planeta a lo largo de un gran periodo de tiempo. Y el tiempo atmosférico son las condiciones atmosféricas instantáneas. De acuerdo, chicos, son las condiciones atmosféricas instantáneas y que pueden cambiar brevemente, ¿no? Porque al momento yo puedo tener 19 grados centígrados y después de 2 horas yo puedo tener ya 14 grados centígrados. Entonces, eso es tiempo atmosférico. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, vamos a ver en esta parte de aquí. Miren, un concepto también bastante interesante, que dice que el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar concreto. Y el clima es el estado característico de la atmósfera en un lugar. Entonces, es un concepto un poco más global del clima. Vamos a ver un video que explica con bastante claridad la diferencia entre clima y tiempo atmosférico y de qué es lo que nos vamos a encargar de estudiar aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima. Muchas personas creen que el tiempo y el clima significan lo mismo, lo cual es un gran error, puesto que se refieren a dos cosas que, aunque están relacionadas, son muy diferentes. Entonces, ahora veamos la definición de cada uno de ellos. Se entiende por tiempo meteorológico o tiempo atmosférico a la serie de fenómenos que tienen lugar en la atmósfera en un periodo específico y en un lugar determinado. Estos fenómenos meteorológicos comprenden la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la nubosidad, el viento, la precipitación, entre otros. El tiempo atmosférico cambia rápidamente. Dependiendo del lugar o la zona, los cambios en el tiempo pueden darse de hora en hora, ya que las variables mencionadas cambian constantemente. Por ello, no hace la misma temperatura a las 6 de la mañana, al mediodía o en la noche. Así también podemos notar que en un momento del día está soleado y de repente llueve y se presentan vientos fuertes. En resumen, el estado del tiempo traduce algo que es instantáneo y cambiante. Los fenómenos meteorológicos y otros factores como el relieve, la altitud, la proximidad al mar y la distancia al ecuador influyen en el clima. Todo ello crea diferentes climas en la Tierra, con lugares tan diversos como la selva de Borneo, donde llueve durante meses, o el desierto de Atacama, donde pueden pasar 15 años sin una gota de agua. Entonces, ¿qué es el clima? El clima se define como el estado promedio del tiempo en un determinado lugar, donde se analizan los valores estadísticos de los elementos meteorológicos que han ocurrido durante un largo periodo de tiempo. El periodo clásico es de 30 años, según lo define la Organización Meteorológica Mundial. Cuando hacemos referencia al tiempo, podemos decir, por ejemplo, que hace un día muy frío. Y cuando nos referimos al clima, podemos decir, hace un invierno muy frío en determinada región. En conclusión, vemos que el tiempo implica algo que es instantáneo y cambiante.
mientras que el clima, aunque se refiere a los mismos fenómenos, los traduce a una dimensión más permanente, duradera y estable. Otra manera sencilla de decirlo es que el tiempo cambia en periodos cortos y el clima en periodos largos. Si te resultó útil esta información, por favor comparte este video. Listo, chicos. Entonces, en ese video está bastante claro, ¿no? Está explicado de una manera interesante acerca de la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Nosotros nos vamos a encargar de estudiar el clima netamente, porque el tiempo atmosférico se encarga de estudiar la meteorología y también con una especialidad que se denomina sinóptica. La sinóptica se encarga de realizar estas previsiones meteorológicas, o también como lo conocen entre comillas, las predicciones del tiempo atmosférico. ¿De acuerdo? De eso se encarga la meteorología. Nosotros nos vamos a encargar de estudiar el clima, obviamente para sus cuencas de drenaje con las que están trabajando. ¿De acuerdo? Uno de los conceptos que leía el día de ayer es que también decían que el clima a la final viene a ser un promedio de todos los tiempos atmosféricos que tenemos. Entonces, ese es otro concepto también. ¿De acuerdo, muchachos? Finalmente, en el video mencionaban algo que es muy importante. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, para nosotros poder establecer características del clima o establecer el clima en determinada zona, necesitamos una base de registros de al menos 30 años. Eso es lo que dicta dentro de las recomendaciones la OMM. Y también tiene una recomendación particular de que ese periodo de al menos 30 años de registros deba empezar con un año que termine en 1. Por ejemplo, 1961, 1971, 1981. ¿De acuerdo? Esas son las recomendaciones para poder establecer el clima de una zona. Y eso es lo que vamos a trabajar aquí. Listo, chicos. Ahora vamos a empezar a estudiar y a revisar cada uno de estos componentes que están ligados al clima. En primer lugar, hablemos acerca de la atmósfera. Como ustedes conocen, el aire natural está conformado por tres componentes, valga la redundancia. En primer lugar, está compuesto por aire seco. También contiene vapor de agua. Y también, algo muy importante, es que contiene partículas sólidas que están suspendidas en el aire. Y que como ya veremos en las siguientes clases, estas partículas sólidas juegan un papel fundamental, sobre todo en el proceso de precipitación. ¿De acuerdo? Entonces, aire seco, así como nos enseñaban en la escuela, está conformado por el 99% de ese volumen por nitrógeno y oxígeno y los gases raros que nos decían en la escuela. Recordarán argón, dióxido de carbono, neón, helio, etcétera, etcétera. También está conformado por el vapor del agua. Obviamente, este vapor de agua es producto de algo. Y habíamos visto en la parte de acá de que existe un proceso que es fundamental dentro de la caracterización de estos factores climáticos, y es la evaporación. ¿Por qué es fundamental? Porque mediante el proceso de evaporación, nosotros llegamos a determinar, o mediante el proceso de evaporación, se llega a conformar este volumen de vapor de agua que conforma toda la masa de aire natural. Entonces, este vapor de agua, este volumen, es producto de la evaporación de los cuerpos de agua, directamente conocido como el fenómeno de evaporación. No confundamos con el proceso de evapotranspiración, que ya lo veremos después.
Este volumen de vapor de agua puede ser hasta el 4% del volumen de todo el aire natural. Y finalmente, muchachos, aquí tenemos las partículas sólidas en suspensión, que son conocidas como los aerosoles. Y estas partículas son las encargadas de dar a conocer el proceso de condensación. ¿Qué era la condensación, chicos? Sexto grado de escuela. ¿Qué me preguntamos? Eric Supillo. ¿Qué era la condensación? ¿O qué es la condensación? Bueno, era el proceso de cuando el vapor de agua baja la temperatura, entonces en la atmósfera y empieza a precipitar. Correcto, Eric. El proceso de condensación no es más que el paso de estado gaseoso a estado líquido. Ese es el proceso de condensación. Y obviamente ese proceso es el que nos da a conocer la precipitación, ¿no? El que tengamos las nubes y de alguna forma que ya hemos de revisar, de alguna forma se convierten en agua. Entonces, este proceso de condensación tiene una alta incidencia por estas partículas sólidas suspendidas. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres componentes en el aire natural. Aquí podemos observar en la parte derecha una gráfica de cómo está conformada la atmósfera. La troposfera, pues en donde nosotros estamos, posteriormente estratosfera hasta llegar a la exósfera, con sus diferentes altitudes. No nos olvidemos de esto y vamos a trabajar o estamos estudiando acerca de los fenómenos que se producen en este sistema atmosférico. Listo. Entonces, una de las primeras condicionantes, por llamarlo así, es de que los procesos atmosféricos están ligados a la circulación general de los vientos. ¿Cómo es que circula el viento alrededor de alrededor de toda la atmósfera? El movimiento del viento es un factor fundamental para la formación de las precipitaciones, chicos. Como ya hemos de ver, este movimiento de que cuando el aire se calienta y existe un ascenso y un reemplazo de las masas de aire frío, es uno de los procesos iniciales para la formación de la precipitación. Por ende, el movimiento de los vientos es fundamental de que nosotros al menos conozcamos sus variables fundamentales, cómo es que se produce, cómo es que se pueden llegar a caracterizar. Entonces, chicos, existen dos modelos bajo los cuales se puede llegar a caracterizar la distribución general de los vientos, cómo es que circula el viento alrededor de la Tierra. El que ustedes están observando aquí es el movimiento de los vientos cuando se considera de que la Tierra está quieta, cosa que no es verdad, ¿no? Pero sin embargo, existe esta especie de simplificación para poder explicar cómo es el movimiento del viento aquí. Entonces, chicos, vamos a las características principales de este modelo que asocia que la Tierra está quieta. Primero, que la Tierra no tiene movimiento, no existe rotación terrestre, no existe una distribución de mares y continentes. De alguna forma, al tener esta característica, nos estamos obviando del aspecto topográfico, del aspecto del relieve. Y esto es fundamental, chicos. El Ecuador, es decir, toda la zona que está dada por el paralelo cero, el concepto fundamental es de que recibe una mayor incidencia de la radiación solar. Y mientras se encuentre a mayor altitud, recibirá mucha mayor radiación solar. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que pasa? El aire ecuatorial, todo lo que se ubica en el paralelo cero, en sus proximidades, al tener una alta cantidad de radiación solar, ese aire se calienta. ¿Y qué pasa?
este aire empieza a ascender porque se hace mucho más liviano y empieza a subir. En este ascenso va a existir un reemplazo de las masas de aire frío. ¿De acuerdo? Y estas masas de aire frío evidentemente se encuentran en otras latitudes. ¿Cómo se explica este movimiento del aire que tenemos aquí? En lo que está marcado aquí con la letra B, es lo que representa la zona ecuatorial. En esta zona se existe una alta incidencia de la variación de radiación solar. Entonces, por la incidencia de esta radiación solar, existe un ascenso de masas de aire caliente. Y se forman todos estos frentes de circulación que existen aquí. Entonces, para no alargar mucho el cuento, esta distribución de la circulación del viento hace de que hacia la zona ecuatorial de nuestro planeta nosotros tengamos estas direcciones de viento, que en este caso son direcciones hacia el oeste, y también que las masas de aire frío se trasladen hacia los polos. Eso es lo que refiere este modelo de circulación del viento. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una gráfica. Aquí nosotros podemos observar el Ecuador. Tenemos el ascenso del aire caliente. Y obviamente hay zonas donde no se puede realizar este reemplazo del aire caliente por aire frío, que son en las zonas de mayores latitudes. Entonces, fundamental de esto, de que principalmente el aire caliente se encuentra alrededor del paralelo cero y a medida de que se va trasladando a mayores latitudes, norte o latitud sur, el viento se va enfriando. Tenemos masas de viento frío. Existe otro modelo que es un poco más realista, por llamarlo así, que es un modelo que considera que la Tierra esté en movimiento y que ahora las masas de aire van a empezar a moverse, van a tener una dinámica por la presencia de los gradientes de presión. ¿Qué es un gradiente, Valeria Angamarca? Cualquier gradiente. No me acuerdo. Solange Gallardo, ¿qué es un gradiente? Lo que me acuerdo era como la componente de las derivadas parciales. No nos vayamos tanto a la matemática superior que me imagino que ya pasaron, ¿no? En palabras sencillas, chicos, ¿qué es un gradiente? Una variación. Es la Una variación. de la Es una variación, ¿no? Efectivamente es una variación. Si yo les digo, chicos, como ahora todo el mundo anda de ciclista, digo, esta pendiente de aquí, esta carretera, tiene un gradiente del 18%. Entonces, ¿qué relaciona eso? Que nosotros vamos a vencer un desnivel de 18 metros en 100 metros en horizontal. Eso es un gradiente. Es decir, cuando existe una variación de algo. En este caso, un gradiente de presión, obviamente es una variación de la presión. Entonces, lo que nos dice este modelo de Tierra en movimiento es de que las masas de aire ahora ya no tan solo se van a mover por efecto del reemplazo de este movimiento vertical de las masas de aire caliente, sino también el aire, las masas de aire se van a empezar a mover por efecto de la presencia de estos gradientes de presión. ¿De acuerdo? Entonces, estos gradientes tienen lugar por las variaciones de la temperatura y el movimiento angular de la Tierra. Una forma bastante interesante de explicar este modelo es mediante este esquema que ustedes observan aquí. Se identifican dos zonas características a diferentes latitudes.
En primer lugar, en la zona del paralelo cero, tenemos unas zonas que están caracterizadas por tener bajas presiones. A 30 grados de latitud norte y de latitud sur, tenemos zonas de altas presiones. A 60 grados de latitud, tenemos una zona nuevamente de baja presión, y en los conos polares tenemos unas zonas de alta presión nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando existe una junta o una aproximación entre una zona de alta presión y una zona de baja presión, chicos? ¿Qué es lo que pasa cuando sucede eso? Algo que es muy común por estas épocas en zonas muy cercanas a este paralelo 30 grados. ¿Qué es lo que es muy común, por ejemplo, en el Caribe? Los tornados, ¿no? Correcto. Efectivamente, la presencia de huracanes, de tornados, de estas trombas marinas, es efectivamente por efecto de la presencia de estos gradientes de presión. Un gradiente de presión, en este caso, que es bastante exagerado o bastante grosero al encontrarse una zona de alta presión con una zona de baja presión, es lo que origina los huracanes. Y como ustedes observan, estos huracanes son bastante recurrentes aquí, en esta zona del paralelo a 30 grados norte. La zona del Caribe, Miami, Cuba, incluyendo México. Es precisamente por la presencia de esos gradientes de presión. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes observan aquí tenemos movimientos verticales, por llamarlo así, del aire y la definición de las diferentes zonas de baja o alta presión. ¿De acuerdo? Y aquí también podemos observar las direcciones que tenemos de los vientos hacia la zona del paralelo cero. Desde 30 grados sur, la dirección de los vientos van en sentido hacia el oeste, hacia el noroeste. Desde el 30 grados norte hacia el paralelo cero, tenemos el sentido de los vientos en sentido sur-oeste. ¿De acuerdo? Bueno, aquí se puede ver el mismo esquema. Lo que observamos es lo que les comentaba hace un momento. En 0 grados, en el paralelo cero, tenemos una zona de baja presión, al igual que a los 60 grados, tanto norte como sur de latitud. Y en los cascos polares, y en las zonas 30 grados norte y sur, tenemos una zona de altas presiones. Ahora vamos a ver un video que nos explica acerca de estos modelos del movimiento del viento. Si la Tierra no girase, el patrón global de viento sería mucho más simple de lo que es en la realidad. Las masas de aire en las zonas tropicales de ambos hemisferios, al recibir grandes dosis de radiación solar, tenderían a ascender por convección natural, y el vacío parcial dejado por ellas sería rellenado con aportes de aire más frío procedente de las zonas polares. Globalmente en ambos hemisferios tendríamos vientos frescos procedentes de las zonas polares, ganando temperatura a medida que se aproximasen al ecuador. La circulación convectiva se cerraría en las capas altas de la atmósfera, donde las masas de aire se enfriarían en su tránsito desde el ecuador hacia ambos polos. La rotación de la Tierra hace entrar en escena un agente nuevo, una fuerza de inercia llamada fuerza de Coriolis. En el hemisferio norte, la fuerza de Coriolis tiende a desviar las masas de aire hacia la derecha. Por ejemplo, un viento del sur se desviará ligeramente hacia el este, un viento del oeste se desviará hacia el sur, y así sucesivamente.
Por su parte, en el hemisferio sur, la fuerza de Coriolis tiende a desviar las masas de aire hacia la izquierda. Es decir, un viento inicialmente del sur se desviará hacia el oeste, un viento del oeste se desviará hacia el norte, etc. A escala planetaria, el patrón de vientos está determinado por la interacción entre los movimientos convectivos y la fuerza de Coriolis. Los detalles de esta interacción son complicados, pero el resultado final de la misma es relativamente sencillo de describir y consiste en que cada hemisferio de la Tierra queda dividido en 3 zonas: una tropical, una templada y una polar. El tamaño de cada una de estas regiones varía ligeramente con las estaciones del año, y en cada una de ellas los vientos dominantes siguen pautas relativamente simples. En las regiones tropicales predominan los vientos con componente este. Se trata de los vientos alisios. Soplan del nordeste en el hemisferio norte y del sudeste en el hemisferio sur. En las zonas templadas los vientos dominantes tienen componente oeste, del suroeste en el hemisferio norte y del noroeste en el hemisferio sur. Finalmente, la componente dominante vuelve a ser este en las regiones polares, nordeste en el hemisferio norte y sudeste en el hemisferio sur. Todos los vientos citados son los que soplan al nivel de la superficie de la Tierra. En todos los casos, la circulación convectiva se cierra en las capas altas de la atmósfera. Listo, chicos. Seguimos. Entonces, eso es en resumen cómo es que los vientos circulan en la atmósfera como un factor fundamental para nosotros poder analizar todos los procesos que tienen lugar. Ahora, muchachos, el proceso o la determinación de la humedad atmosférica. Obviamente, la humedad atmosférica también juega un papel fundamental. Y esta humedad, como ustedes pueden ver aquí, en primer lugar, la precipitación proviene del agua atmosférica. De todo el agua que nosotros tenemos en la atmósfera, en cualquiera de sus estados, estado que es regularmente en estado gaseoso, todo ese estado gaseoso se convierte en precipitación regularmente, casi su gran totalidad. Entonces, la precipitación proviene de toda esta agua en cualquier estado que se encuentra dentro de la atmósfera. Ahora, el contenido de humedad que nosotros tenemos en el aire es producto de la evaporación. Ya hemos visto el porqué. Entonces, el contenido de humedad, vamos a ver de que está muy relacionado con la cantidad o el volumen de vapor de agua. ¿De acuerdo? Hay varios índices importantes que nos permiten caracterizar esta humedad atmosférica. Primero, hablando acerca de la presión parcial de vapor. También tenemos que dar a conocer acerca de la humedad absoluta, la humedad específica, radio de mezcla. Y esto que fundamentalmente es lo más importante y que nos interesa caracterizar dentro del clima de determinada zona, como lo es la humedad relativa y también la temperatura del punto de rocío. ¿De acuerdo? Entonces, esto al respecto de la humedad atmosférica. Listo. Hablemos primero de la presión de vapor. En primer lugar, la presión de vapor, como ustedes conocen, los términos o las unidades de la presión, cuando las presiones son bastante pequeñas, regularmente nosotros las trabajamos en milibares. Cuando tenemos presiones bastante altas o considerables, las presiones ya las consideramos en bares, en pascales, kilogramos centímetro cuadrado, etc. ¿De acuerdo? Cierto. Pregunta para ustedes. ¿Qué es la presión? ¿Qué es una presión, chicos? ¿Qué es la presión, Megan?
sigan saltos. Concepto de presión. Concepto físico. O sea, como en hidráulica es la densidad del agua por altura. Y así la presión, en palabras, es una dirección de la superficie, o sea, la dirección en la que va. Alguien que le ayude a Megan. O sea, yo, profe, yo le entiendo como presión a la fuerza que actúa como que en un sitio específico, en una área, algo así. Correcto, pues chicos. Presión es igual a una fuerza que está aplicada en una superficie. Esa es la presión. ¿No es cierto? Lo que nos decía Megan era la fuerza ejercida por una presión que se determinaba en una cara. ¿No es cierto? Entonces, esa es la presión, una fuerza aplicada en una unidad de superficie. ¿Qué es lo que nosotros podemos conocer? En que en primer lugar, una masa ahora de aire húmedo, o que también podríamos decirle una masa de aire natural, está conformada tanto por el vapor de agua y también por el aire seco. Y tanto el vapor de agua como el aire seco tienen una presión que se aplican entre las moléculas que están conformando cada una de estas fases, del aire seco y del vapor del agua. Entonces, esta sumatoria, ustedes observan aquí, presión de vapor más la presión del aire seco, es la presión de todo el aire que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, también podemos establecer de que la máxima cantidad de vapor de agua que se tiene en una masa de volumen de aire es función de la temperatura. Y eso es evidente porque el proceso de evaporación está dado fundamentalmente por la magnitud de la temperatura. ¿No es cierto? Si, por ejemplo, yo saco un bidoncito de agua, le pongo en el patio y resulta de que al mediodía hizo 25 grados centígrados de temperatura y se me evaporó todo. Al siguiente día saco mi bidoncito y resulta de que al mediodía tuvimos una temperatura de 12 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a pasar con mi bidoncito de agua al segundo día? Que la tasa o la cantidad de evaporación cuando yo tengo 12 grados de temperatura es mucho más pequeño. Entonces, se afirma de que la cantidad de vapor de agua que nosotros vamos a tener dentro de la atmósfera está en función mayoritariamente y casi en su totalidad en dependencia de la temperatura que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? Ahora, también nosotros podemos establecer de que la evaporación no depende en gran magnitud de la cota o de la altitud a la que nosotros nos encontremos. Ahora, ¿por qué? Estamos hablando de un proceso de formación de gas, de vapor de agua, ¿no es cierto? De la transformación de estado líquido hacia un estado gaseoso. Uno de los mecanismos es este, al incrementarse la temperatura, ¿no es cierto? Pero también existe otro mecanismo, mediante el cual el agua líquida se transforma en estado gaseoso. ¿Cuál es ese mecanismo, chicos? A ver, ¿a quién le preguntamos? Malquilita, que prendiste la cámara y te fuiste otra vez. ¿Cuál es ese otro mecanismo para transformar del agua de líquido a gaseoso? La evaporación, profe. Ya lo hablamos aquí.
Y la evaporación, obviamente, es por efecto de la temperatura. Ese es el primer mecanismo. Pero ¿cuál es el segundo mecanismo, chicos? La transpiración. No, tan solo estamos hablando de la evaporación de una masa de agua. Nada más. La transpiración está relacionado a las plantas, a cuando respiran las plantitas. Entonces, chicos, ¿cuál es el otro mecanismo? La sublimación. ¿En qué consiste el proceso de sublimación? ¿Qué es la sublimación, Andrés? Pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ya, pero ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo. El primer mecanismo que nosotros hemos visto aquí es de que existe un incremento de calor en el sistema y por eso cambian todas esas moléculas, se llegan a evaporar. Profe, la otra puede ser la presión. Correcto, correcto, Alejandro. ¿Qué es lo que pasa con la presión? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que cambie el agua de estado sólido, de estado líquido a gaseoso? Pues cambia su punto de fusión al momento de cambiar la presión, ¿no? Sí. Se debe bajar la presión. Eso, chicos, correcto. El segundo mecanismo que existe para poder cambiar de estado líquido a gaseoso el agua es mediante una disminución de la presión. ¿No es cierto? Ese es el segundo mecanismo. Obviamente, ¿qué es lo que tiene que pasar? De que la presión a la que está sometida esa masa de agua descienda de una manera tan considerable, tal que pase el límite de lo que nosotros conocemos como la presión de vaporización del agua. ¿No es cierto? Y que, hablando en términos de presión absoluta, esa presión está alrededor de 0,3 metros de columna de agua. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el segundo mecanismo. Sin embargo, aquí, chicos, en todo este proceso atmosférico, este vapor de agua mayoritariamente está producido por el primer mecanismo, que es el incremento de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, mediante este proceso de evaporación, es de que nosotros tenemos una presión de vapor de agua. Ahora, revisemos al respecto de este gráfico de temperatura versus la presión de vapor. La presión de vaporización del agua obviamente cambia en función de la temperatura. Esencialmente eso. Cambia y es totalmente diferente para cada una de las temperaturas. Y obviamente también esa presión de vaporización va a cambiar en función de la altitud. Y es lo que observamos aquí, ¿no? Esta línea que ustedes observan, está trazada aquí, es la línea de presión de saturación de vapor. ¿De acuerdo? Sigamos. Varios conceptos, chicos. El fundamental y que a nosotros nos interesa para determinar la humedad relativa no es más que una relación porcentual entre la cantidad de humedad en un espacio y la cantidad que ese volumen podría contener si estuviese totalmente saturado. Entonces, aquí tenemos una de las fórmulas de la humedad relativa, ¿no? Que no es más que la relación entre la presión de vapor sobre la presión de vapor de saturación. Tenemos el concepto de humedad absoluta, que no es más que el contenido de humedad en la masa de aire. Tenemos el concepto de humedad específica, que es la relación entre la masa de vapor de agua y la masa de aire seco. Es una relación adimensional. También tenemos la temperatura en el punto de rocío, que es una temperatura en la cual un espacio se satura al enfriarse el aire a presión constante y con contenido de vapor de agua constante. Al decir que tenemos un sistema con presión constante, ¿cómo se llama ese sistema
Fernanda Mera. ¿Cómo se llama un sistema que tiene presión constante? Lisette Vázquez. Bueno, chicos, van a hacer lo siguiente. Van a sacar una hoja y a esa hoja le van a dividir en 4. Tienen lección en este instante. Tienen 1 minuto para sacar una hojita y dividirla en 4. En el primer cuartito, ahí van a escribir lección número 1. Ponen su nombre, ponen la fecha. Inge, disculpe, ¿puede repetir? Se me fue un rato la señal, se me iba a volver a conectar ahorita. ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor? Que van a dar una lección en este momento, Andrea. Sí, gracias. Listo. Entonces, no se olviden la fecha, por favor, chicos. Entonces, primera pregunta. Solo anoten la respuesta, por favor. Listo. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la herramienta en el arma que sirve para recortar un archivo raster? Son 3 palabras. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la curva que relaciona las áreas acumuladas y las cotas? Son 2 palabras. Tienen exactamente 2 minutos. Por favor, escanean o toman una fotografía lo más clara posible y me envían al chat de aquí de la sesión. Inge. Por favor, ¿puedes repetir la segunda pregunta? Sí, por La segunda favor. pregunta es ¿cómo se llama la curva que relaciona el área acumulada y la cota? Curva característica de una cuenca. Son 2 palabritas. Profe, ¿los datos era solo nombre y fecha o algo más? No le escuché. El nombre y la fecha nada más. Nombre y la fecha. Y lección 1. Profe, yo tengo que apagar la cámara para poder tomar la foto, no hay problema. No hay ningún problema, Belén. Hágalo. Ok, gracias. Yo también, profe. Ya, listo, chicos. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Hasta aquí la clase del día de hoy. Tienen exactamente 3 minutos para enviarme aquí al chat de la clase. Inge, disculpe, ¿qué tenemos que poner en el encabezado? Es que justo llovió y se me fue el internet. Pero sí tengo la respuesta de las dos preguntas. ¿Qué tengo que poner en el encabezado? Lección 1, nombre y fecha. Gracias, Inge. Listo, chicos. Entonces, tienen 3 minutos para enviarme aquí. Y así mismo, si no me siguen contestando, todas las clases tendrán lección. ¿En privado o normalito? Le enviamos. No te escuché. O sea, ¿le enviamos para todos, everyone? O No, solo para mí. ustedes? Solo para mí. Ah, ya. Inge, disculpe, yo estoy en el celular, ¿le puedo mandar al WhatsApp o mandarle solo las respuestas Sí. escritas? Los que tengan algún problema o estén en el celular, chicos, envíenme al WhatsApp, a mi número, que sí deben tener, ¿no?
Los que ya vayan entregando, muchachos, hasta aquí terminó la clase y nos vemos el próximo día miércoles. Les voy a enviar al grupo ya la tarea de la cuenca hidrográfica. Listo, chicos. Ya Profe, una acabaron. pregunta. Sí, profe. Ya estaba averiguando eso de que nos mandó a consultar para lo del método de Stride, no me acuerdo qué más. Strahler. Y eso mismo. Y como es, no, es decir, según le vi, nos pidió un raster de los ríos. Y no sé si no busqué bien, pero en el documento que nos mandó del Ecuador, la mayoría son shapes. Y no encontré ningún raster de ríos. O no sé si busqué mal el método. ¿Cuál es el raster de los ríos, Isaac? El raster de los ríos. Supongo que el logaritmo 10, ¿no? Claro, pues. Ese es tu raster de los ríos. Pero a lo que, eso me estaba pensando, pero a lo que le hice y le comparé ese mismo raster de los ríos con el shape de los ríos, aparecían como un par de ramificaciones más chiquitas. Correcto. Igual. Correcto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Al momento que se generó el log 10 del flow accumulation, aparecieron todos los cauces perennes, intermitentes, los cauces secos, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar un condicional en el raster calculator. En el raster calculator tú vas a aplicar un condicional. Regularmente ese condicional está en función de cuántos cauces naturales tú tienes. Por ejemplo, tú puedes hacer y decir, seleccione de este raster las celdas que tan solo están con un valor menor a 3, o un valor menor a 4, o un valor mayor a 3, o un valor mayor a 4. ¿Cuál es el objetivo? De que tú vayas viendo, a la medida de que aplicas los condicionales, qué cauces naturales te van quedando. Y obviamente tu raster de cauces naturales será el que más se parezca al archivo shape de los cauces naturales que les había pasado. ¿De acuerdo? Entonces, al flow accumulation, tienen que aplicarle un condicional. Por ahí me parece que hay algún video en el YouTube en donde claramente te explica cómo extraer ese condicional. Pero deben hacer eso. Este condicional es una especie de, ¿cómo te digo? De hacer una reclasificación de los cauces, de que te aparezcan los cauces más grandes y que eso es lo que a ti te interesa finalmente. ¿De acuerdo, Isaac? Búscale bien. Si encuentro yo ese video de YouTube, les envío al grupo para que puedan seguir eso. ¿De acuerdo? Ya, profe. Y una última duda. ¿Esto es como consulta y toca mandarle o solo nos mandó para No, aprender? como le había dicho a Cisa, ustedes tienen que obviamente averiguar y aplicarlo a su cuenca, porque uno de los numerales dentro del trabajo de caracterización física es determine el orden del cauce natural en la salida. Entonces tienen que consultarlo y aplicarlo, nada más. No tienen que presentar ninguna consulta. Listo, chicos. Ya, profe. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, profe.